Adelante radicales, adelante sin cesar. Viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical. Siempre adelante radicales, adelante sin cesar. Que se rompa y no se doble el Partido Radical. Esta marcha se cantaba en los viejos comités, pero ahora la entonamos renovando nuestra fe. Por Alenco y el recuerdo de Balbín. Adelante, radicales, apoyándolo a Alfonsín. Por la libertad del pueblo que está en nuestro corazón. Y vamos, adelante radicales, adelante sin cesar. Viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical. Siempre adelante radicales, adelante sin cesar. Que se rompa y no se doble el Partido Radical. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Necesito, Pedimos por favor que bajen las banderas. un en poco. primer lugar, Gracias. pedirles disculpas por Necesito, decía, en primer lugar pedirles disculpas. No es este el día más adecuado, el más conveniente para hacer un encuentro de esta naturaleza. Un día laborable que revela el sacrificio, el compromiso y la convicción de los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical y de ciudadanos argentinos que sin estar afiliados se han acercado a esta asamblea para escuchar algunas reflexiones acerca de las circunstancias por las que estamos atravesando los argentinos. En segundo lugar, quiero agradecer a los diputados nacionales de las distintas provincias que se han acercado también esta noche para acompañarnos. Están por allí, todos mezclados. De aquí veo algunos. Muchísimas gracias, sinceramente. Estamos, amigas y amigos, en un año en el que los argentinos tenemos que tomar decisiones importantes. Tenemos entre todos
que definir en qué Argentina queremos vivir. ¿Cuáles son las cosas que debemos cambiar? ¿Cuáles son las cosas que hay que preservar? ¿Cómo hacemos para construir una Argentina cada vez más democrática, más republicana, más justa y más solidaria? Y es bueno que cumpliéndose 10 años, pasado mañana, de administraciones kirchneristas, hagamos algunas evaluaciones, ¿no, muchachos? Permítanme hacer algunas reflexiones, algunas evaluaciones, no como las haría un historiador, un académico o un analista, como las podría hacer cualquier ciudadano que reflexiona acerca de lo que debe hacer en el año 2013, comprometido con el destino del país. Algunas reflexiones acerca fundamentalmente del plano económico, del plano social y del plano político. Decíamos ya durante la campaña que el gobierno no había sabido aprovechar como podía haber aprovechado circunstancias extraordinarias, excepcionalmente favorables para la Argentina y para toda América Latina. No decíamos que no se habían aprovechado estas circunstancias. Decíamos que no habían sabido aprovechar como podrían haberlas aprovechado. Que no fueron como pretendieron hacerle creer a la sociedad tan eficientes en lo económico, que la gestión no estuvo animada por un espíritu tan transformador en lo social. Y permítanme mencionar algunos datos que avalan lo que acabo de decir. Es cierto que hemos crecido. Bueno sería que no hubiéramos crecido. Nunca el mundo, amigas y amigos, había sido tan favorable para el crecimiento económico de América Latina. Toda América Latina creció. Algunos países crecieron incluso más que nosotros, aplicando políticas diferentes. Diría que el mundo era tan favorable que no se podía dejar de crecer. Diría, si ustedes quieren, exagerando un poco, que el crecimiento no tenía que ver con las decisiones que se tomaban en la Argentina, sino con ese contexto extraordinario a nivel internacional que hacía que no pudiéramos dejar de crecer. Pero es precisamente ese crecimiento desde el 2003 el que nos permite decir que no han sido eficientes, que no han sido tan buenos en el manejo de la economía, en la gestión de la economía. Y permítanme mencionarles, como les pedía, algunos datos. ¿Saben ustedes, si nos están mirando por televisión, saben los que están detrás de la pantalla, que hemos perdido la soberanía energética en el país? Este año tendremos que importar por 12.000 millones de dólares energía. Es decir, tendremos que sacar del país, tendremos que sacar de la economía nacional 12.000 millones de dólares para mandarlos a las economías de otros países. ¿Saben por qué se produjo esta crisis energética? ¿Saben por qué tenemos que importar energía? Porque fueron desatinadas las políticas aplicadas desde 2003 en adelante.
Desde el 2003 en adelante empezó a caer la producción de petróleo y de gas en la Argentina. No estoy hablando de cuestiones menores, estoy hablando de cuestiones muy importantes que tienen un impacto central en el funcionamiento de la economía. Hay guerras en el mundo para asegurarse la provisión de energía. ¿Saben lo que podríamos hacer en el país con 12.000 millones de dólares volcados a la economía nacional? Imagínense las escuelas, imagínense el desarrollo del interior, imagínense los trenes, imagínense los acueductos, los gasoductos, las obras de infraestructura social y económica que podríamos haber realizado si volcáramos esos 12.000 millones de dólares en la economía de la Argentina en lugar de volcarlos en las economías de otros países. Ustedes saben que la competitividad de una economía tiene que ver mucho con la logística, entre otras cosas. No depende solo del tipo de cambio, depende también del desarrollo científico, de la capacitación de sus habitantes, depende del sistema tributario, depende de su previsibilidad y depende de la logística. El transporte de la producción es carísimo en la Argentina. Solo el 5% se transporta en tren. ¿Saben lo que cuesta transportar la producción argentina en camiones? Es carísimo. Esto nos resta competitividad hasta el mundo. Nos cuesta. Encarece nuestros productos. A la hora de tener que vender a otros países, nuestros productos son más caros, entre otras cosas por el transporte. Heredaron un sistema ferroviario desmantelado, colapsado, deficitario. En realidad debería decir ellos mismos, cuando gobernaban con otro partido, con un partido que tenía otro nombre, llevaron al sistema ferroviario en la Argentina a esta situación. Pero se pueden arrepentir, desde luego pueden haber cometido errores, nadie es dueño de la verdad, se pueden equivocar, un poquito más de humildad. Entonces, un poquito más de humildad. Ahora, en el 2003 encontraron este sistema ferroviario, pero pasaron 10 años. 10 años de crecimiento a tasas récord. Cuando la economía crece a tasas récord, la recaudación también crece a tasas récord. En pocas ocasiones un gobierno a lo largo de la historia argentina tuvo tantos recursos como los que tuvo el kirchnerismo desde el año 2003. Y sin embargo el sistema ferroviario, que es tan importante desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista social, luego hablaremos, está igual o peor que antes. ¿A qué otra cosa que a ineficiencia, impericia, incapacidad en la gestión se puede atribuir el desastre que son hoy los ferrocarriles en la Argentina? La inversión externa. Siempre disputábamos en América Latina el primer lugar con México, procurando atraer inversiones, sobre todo industriales, para industrializar el país. Siempre disputábamos el primer lugar. ¿Sabe que llegamos a estar en el 2011, 2012 en el sexto, séptimo lugar? No crean que me gustan las inversiones por las inversiones. Las inversiones es más trabajo, trabajo de más calidad, mejores salarios, más recursos para el Estado. Ahorramos divisas, invertimos en industria que sustituye importaciones. ¿Cómo puede ser que en este contexto, en el que la Argentina supuestamente en América Latina era el país más interesante para la erradicación de inversión externa, hayamos descendido al sexto, séptimo lugar, si no es por impericia, por incapacidad y por ineficiencia del actual gobierno? Podría seguir mencionando, no quiero cansarlos. Fíjense ustedes lo que pasa con las reservas. Parece técnica esta cosa, pero tenemos que tener conciencia de la importancia que tienen estas cuestiones en el sistema económico. Estoy hablando de pilares fundamentales de la economía, de aquellos que le dan fortaleza, solidez, consistencia y sustentabilidad a la economía.
Fíjense lo que pasa con las reservas. ¿Saben cuánto aumentaron las reservas en los países de la región desde el 2007 al 2011? Es decir, en el periodo del primer gobierno de Cristina. ¿Saben cuánto aumentaron las reservas? Los dólares, los países de la región. El 130% en promedio. ¿Saben cuánto aumentaron en la Argentina? El 5%. Fuga de capitales. La contracara de la fuga de capitales es la desinversión. Se fugaron cerca de 80.000 millones de dólares, ¿se imaginan? Esos 80.000 millones de dólares invertidos en la economía nacional. ¿Se imaginan en qué situación podríamos estar? ¿Cuánto mejor podría ser el presente? ¿Cuánto mejor podría ser este presente incluso hacia el futuro? En fin, podríamos seguir mencionando, les decía. En estos 6 meses se fugaron de la Argentina 4.000 millones de dólares a pesar del cepo cambiario y de los controles cambiarios. Brasil aumentó las reservas 40.000 millones de dólares en el mismo tiempo. 20.000 millones de dólares aumentó su reserva Perú, 15.000 Colombia, 10.000 Chile. Nosotros asistimos a la fuga de 4.000 millones de dólares. Son importantes los dólares. ¿Saben por qué? Entre otras cosas. Porque si tenemos que financiar la sustitución de importaciones o si tenemos que desarrollar la industria en el país, y no va a haber solución en la Argentina, y en particular en el interior de la Argentina, si no ponemos en marcha un proceso inteligente de industrialización de la economía argentina. Continuamos siendo un país básicamente productor de materias primas. No hay solución, amigas y amigos. No hay solución. Y pensemos estas cosas, porque tiene que ver el futuro de la Argentina con estas cosas. Si no industrializamos el país, y sin divisas no lo vamos a poder industrializar. Miren, ustedes saben que siempre nos quejamos de que en el mundo los países centrales definen un orden comercial y económico muy injusto para los países emergentes, para los países menos poderosos. En la Argentina pasa lo mismo, muchachos. Hemos sido muy injustos con las provincias del interior, con las provincias que no son las provincias centrales. Hay un orden económico injusto con relación al interior y debe ser la Unión Cívica Radical la que se comprometa a luchar por terminar con las injusticias del interior. Y sin un proceso de industrialización será imposible. Paso a lo social. Gracias, Chico. Estas cosas que digo no son para regodearnos mencionando las deudas pendientes. Lo que digo tiene por objeto definir también cuáles serán nuestros desafíos, nuestras prioridades. Estos son los problemas que tenemos que resolver a partir del 2015, cuando lleguemos a la Casa de Gobierno, que vamos a llegar, muchachos, a la Casa de Gobierno. Les digo, en lo social, yo no digo que en lo social se hayan manejado, se hayan manejado, que hayan hecho lo mismo que hicieron en la década del 90. No digo que hicieron exactamente lo mismo, pero diría que no han actuado como actuaría una persona que tenga una auténtica, genuina vocación transformadora en lo social. Es cierto, reivindicamos el ingreso universal, que en realidad es obra nuestra. Fue la oposición y deberíamos legalizarlo y hacerlo en serio universal. Ellos lo demoraron. Ha habido decisiones importantes, pero ninguna de esas decisiones son incompatibles con lo que se podría haber hecho, con lo que voy a mencionar ahora. ¿Pueden ustedes creer, le pregunto a ustedes o a los que están detrás de la televisión si nos ven, que se puede decir un gobierno progresista, preocupado por la igualdad de oportunidades y sacrifica la calidad de la educación pública? ¿Saben ustedes lo que ha pasado con la educación pública en la Argentina?
La doble escolaridad. Decían que antes del 2010 el 30% del universo escolar debería gozar de doble escolaridad. No llegan al 3% los que tienen doble escolaridad. Ahí están, con paro en la provincia. Ese no es el principal problema que tiene la provincia en educación. En definitiva, las huelgas se podrían resolver con recursos y de un día para el otro. Y debe asistir el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires para resolver los problemas educativos de los bonaerenses. ¿Saben cuál es el principal problema? La calidad de la educación. Eso no se resuelve de un día para el otro. Leía un libro de unos intelectuales alemanes especializados en educación, intelectuales que trabajan en una universidad alemana especializados en educación. En uno de los párrafos del trabajo, ¿saben lo que decían? Si quieren saber, le decía al lector, si quieren saber cuál será el destino de un país, no se pregunten por sus recursos naturales o por su industria. Pregúntense cuánto saben los chicos de 15 años, cuánto aprenden en la escuela los chicos de 15 años. Estamos en problemas. Por eso es este otro desafío. Por razones sociales, por razones económicas, por razones que tienen que ver con la igualdad y la justicia social. Todos los partidos políticos en la Argentina deberían comprometerse a hacer una verdadera revolución educativa en la Argentina. Este es otro compromiso. La salud. Lo mismo con la salud, no ha mejorado como uno hubiera esperado que mejore con este crecimiento económico. El transporte ferroviario, el interurbano de pasajeros. Tantos años de crecimiento, tantos recursos de los que dispuso el Estado. Y fíjense cómo está el transporte ferroviario. Fíjense, no me gusta porque tengo miedo de aparecer como apelando un golpe bajo. El desastre que ocurrió en la tragedia de Once. Fíjense la ineficiencia, las cosas que nos cuentan a los argentinos. Si estaban tan preocupados por la justicia social, si genuinamente dicen que están inspirados en el deseo o que gobiernan inspirados en el deseo de hacer transformaciones profundas en lo social, ¿cómo puede ser que hayan sacrificado la calidad de la educación, el transporte público, la salud, el sistema tributario? La otra vez, ustedes se acordarán, seguramente como yo, la presidenta dijo que la Argentina era uno de los países que tenía un sistema tributario muy injusto, uno de los más injustos del mundo. Y es cierto, pero no es una tributarista la presidenta, no es una especialista en derecho tributario, es la presidenta de la República y tenía mayoría en ambas cámaras para formular un proyecto para cambiar el sistema tributario en la Argentina. El sistema tributario es un capítulo fundamental en materia de distribución del ingreso. No hay justa distribución del ingreso sin un justo sistema tributario. Esa es otra discusión que ya estamos dando. Yo mismo he presentado un proyecto reformando el sistema tributario. Nada, ni lo consideran. No solamente no han presentado ellos ningún proyecto, sino que tampoco consideran los proyectos presentados por la oposición. Están pagando a los trabajadores, ustedes lo saben mejor que yo, por encima de su capacidad contributiva. Mientras la minería, el juego, el sistema financiero paga por debajo de su capacidad contributiva. Y ahora el blanqueo, ahora el blanqueo para que traigan los dólares. Querían desdolarizar la economía, ahora le piden por favor que traigan los dólares, encima le van a pagar intereses por los dólares que traen. No les van a aplicar penalidades fiscales. Paraíso fiscal y paraíso penal puede haber como consecuencia de estas leyes de blanqueo. ¿Qué dirán los trabajadores, los jubilados? A los que incluso se les cobra impuesto a la ganancia cuando ven que se les perdonan. A los evasores y algunos que han hecho dinero mal habido para que retornen a la Argentina. Se les facilitan estos regresos. La seguridad, tan preocupados. ¿Ustedes creen que la seguridad es una preocupación de los
partidos más liberales, de la centroderecha. Un partido popular tiene que garantizarle seguridad a todos los argentinos, en particular a quienes más lo necesitan, que son los más humildes y los más pobres. ¿Qué han hecho con la policía? ¿Qué han hecho con la justicia? ¿Qué han hecho con el sistema carcelario? Nada. Estas cosas también vamos a cambiar. Paso ahora, permítanme, al capítulo político. Cuando los convocábamos en las redes sociales, utilizando toda esta tecnología que hay que utilizar a full, muchachos, porque necesitamos mucho de la comunicación, la política es comunicación, y tenemos que llegar de manera masiva a la mayoría de los argentinos para poderlos convencer de que lo mejor que le podría pasar al país es construir una alternativa republicana, democrática, auténticamente progresista, que sea capaz de reemplazar al gobierno con un sentido de superación. Miren, este es un gobierno típicamente populista. Es necesario aclarar que populista y popular no son la misma cosa. No son la misma cosa. Miren, no es lo mismo oportuno que oportunista. No es lo mismo exitoso que exitista. Tampoco es lo mismo popular que populista. Incluso ser populista puede ser lo contrario de ser popular. Una de las características. Es necesario decir estas cosas, porque algunos creen que cuando decimos que es un gobierno populista estamos diciendo que es un gobierno popular, nada más lejos de la realidad. Miren, es un gobierno, yo diría, autoritario. Es un gobierno típicamente populista. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué razón? Porque los gobiernos populistas siempre se han caracterizado por destratar, por desconsiderar, por violentar las instituciones de la República. Siempre se han caracterizado por esto, sobre todo las instituciones que tienen por objeto controlar a los gobiernos, para que no hagan nada ilegal, para que no ejerzan de manera abusiva el gobierno. Y esto es lo que ha hecho este gobierno con todas las instituciones de control. Fíjense lo que han hecho con el Parlamento. Lo han convertido en una escribanía que convalida cualquier iniciativa que nazca del Ejecutivo, con los superpoderes, las facultades delegadas, los DNU tal cual están reglamentados. Los han vaciado de muchísimas de sus funciones. Fíjense lo que han hecho, por ejemplo, con la Oficina Anticorrupción. Aquí está Manuel Garrido. Manuel Garrido, que lo sepa la sociedad. Manuel Garrido era el funcionario, el fiscal anticorrupción, como lo hace un hombre de bien, un republicano a carta cabal. ¿Saben lo que hizo Manuel? Renunció cuando le recortaron las competencias. No puedo seguir siendo fiscal, decía Manuel, si me vacían la Oficina Anticorrupción. Y aquí está Leandro Despuy también. ¿Saben lo que quisieron hacer con la GN? ¿Saben lo que quisieron hacer con la GN? Quisieron desplazarlo a Leandro. Si no hubiera sido por la reacción conjunta de toda la oposición, no estaría Leandro Despuy todavía en la Administración General de la Nación. La auditoría. La Fiscalía Anticorrupción y la auditoría tienen por objeto, entre otras cosas, controlar a los gobiernos, controlar a funcionarios corruptos, controlar actos ilegales, controlar comportamientos abusivos. Qué casualidad que se les ocurrió llevar adelante estas iniciativas respecto de la Oficina Anticorrupción y respecto de la Auditoría General de la Nación. Lo mismo pasa con los medios de comunicación, amigas y amigos. ¿Ustedes creen que están preocupados por democratizar la información? Lo que quieren en realidad es controlar la información pública. Porque le tienen miedo
a la posibilidad de que la sociedad escuche una campana diferente a la que transmite el relato oficial. Y nos hacen aparecer a nosotros a veces como defendiendo corporaciones. Por Dios, si esas corporaciones formaban parte del Frente para la Victoria hasta el año 2009. Les digo, ahora van. No se dejen impresionar por ese discurso, muchachos. No nos van a correr desde el progresismo a los radicales. Hemos sido consecuentes y siempre hemos estado luchando por defender a la política como instancia ordenadora de lo social. No somos nosotros los que tenemos que dar crédito de una actitud semejante. En todo caso son ellos que entregaron en los 90 la política a las corporaciones aplicando el modelo neoliberal y conservador en la década del 90. Ahora van por la justicia. Ahora van por la justicia. Muchachos, ahora van por la justicia. Ahora van por la justicia. Siempre utilizan. Hay que estar preparado, bien advertido, hay que advertirle a la sociedad. Apelan siempre al mismo recurso. Utilizan las causas más nobles, los propósitos más nobles, aquellos que más conmueven a quienes están preocupados por la democracia y la república, para ocultar segundas intenciones que de nobles no tienen nada. Hablan de democratizar la justicia. No es cierto, lo que pretenden en realidad es subordinar la justicia al gobierno de turno. Lo que pretenden es que la justicia pierda independencia para que no pueda controlar los gobiernos de turno. Y dicen que el principio de independencia de los poderes, en particular el de independencia del Poder Judicial, es contramayoritario. Yo sé lo que quieren decir, pero ellos utilizan ese argumento con otra intención. Deben creer que somos tontos. ¿Qué es contramayoritario? Yo diría lo contrario, el principio de independencia del Poder Judicial es un principio que acompañan la mayoría, la inmensa mayoría, si no todos, los ciudadanos de cualquier país. ¿Y quieren que se los demuestre? O imaginemos qué pasaría si nosotros les fuéramos a preguntar a la sociedad, ¿usted qué prefiere? ¿Que el Poder Judicial sea independiente de los gobiernos o que el Poder Judicial sea dependiente de los gobiernos? ¿Que el Poder Judicial haga lo que dice el derecho y la Constitución o que el Poder Judicial haga lo que le dice el presidente de turno y los ministros de turno? Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer ahora. ¿Ustedes creen? Porque la República, sus instituciones con su sistema de controles, independencia de poderes, no solo nos previene contra los totalitarismos, contra las actitudes autoritarias, también nos previene contra la corrupción. Cuanto hay más poderes independientes que se controlan entre sí, estamos mejor preparados institucionalmente para evitar casos de corrupción. ¿Ustedes creen que si se aprueban estas leyes, si estas leyes en definitiva se terminan aplicando, va a haber más garantía de investigar, por ejemplo, las denuncias que se están haciendo hoy a raíz de los escándalos que han ocurrido en Santa Cruz y que estamos conociendo todos los días un hecho nuevo de corrupción? ¿Creen? A propósito de la corrupción, les voy a decir, permítanme una digresión. Nosotros estamos acostumbrados a concebir la corrupción como un acto de enriquecimiento ilícito. Una persona es un corrupto aquel que se enriquece cuando ejerce la función utilizando indebidamente los recursos públicos. ¿Y los recursos públicos qué son? Los que pagamos nosotros. Cada vez que vamos a comprar pan, cada vez que vamos a comprar leche, cada vez que vamos a comprar carne, pagamos el IVA, el 21%. Ese 21% va al Estado, esos son los recursos públicos. Y algunos funcionarios los confunden, creen que son recursos privados. Y en lugar de destinarlos al bien público, lo destinan al bolsillo particular. Ustedes, la corrupción es eso y es una lacra, pero además, la corrupción tiene otras caras. ¿Saben cuáles son las otras caras de la corrupción? La enfermedad, la ignorancia, la falta de viviendas, los accidentes con los trenes,
y muchísimos sufrimientos, las inundaciones y muchísimos problemas que podrían evitarse si los recursos se destinaran a lo que hay que destinarlo y no fueran a parar a los bolsillos de los funcionarios y los empresarios corruptos. Les quiero mostrar esto. Les quiero mostrar esto. ¿Saben cuánto pesa? ¿Saben cuánto pesa? Acá un funcionario se llevaba escuelas, se llevaba hospitales, se llevaba patrulleros, se llevaba viviendas, se llevaba seguridad. Terminemos con la corrupción en la Argentina. Se necesitan gobiernos decentes para terminar definitivamente con la corrupción en el país. Miren, por eso tenemos que derogar estas leyes. Vamos a ir primero a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad. Miren, son manifiestamente inconstitucionales. ¿Cómo puede un gobernante, piensen en esto, cómo puede un gobernante hacer algo que sabe que la Constitución prohíbe que haga? Pero ¿cómo pueden hacer esas cosas? Vamos a ir a la justicia y la justicia tiene que declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Pero si no lo hiciera, frente al improbable caso de que la justicia no ordene la inconstitucionalidad de las leyes, lo cual es manifiesto, es claramente inconstitucional lo que establecen estas leyes. Si no lo hiciera, amigas y amigos, tenemos que ir con relación a esa categoría, con relación a la categoría de los consejeros escolares, en una lista común. Es la República la que nos está pidiendo que hagamos una lista común, no en la lista de diputados, en la lista de legisladores. Si no lo declarara la justicia, vamos a tratar de infligirle una derrota electoral a nivel nacional y de inspiración republicana al oficialismo. Vamos a trabajar para esto. No quiero extenderme más. Ahora hablan de reformar la Constitución. Miren, hablan de reformar la Constitución. Ahora todos la defienden a la Constitución y me alegro. Todos se han dado cuenta que la Constitución del 94 es la Constitución más progresista en materia social que existe en América Latina y en el mundo, diría. Quieren reformarla. ¿Sabe por qué quieren reformarla? Por la re. No solamente por la re. Quieren cambiar la arquitectura institucional. Por ejemplo, pueden querer consagrar el unitarismo fiscal para subordinar a todos los intendentes y los gobernadores. Pueden querer terminar con las instancias de control a manos de la oposición, como la de Leandro Despuy. Pueden querer el sindicato único y dependiente del Estado. Pueden querer consagrar el Consejo de la Magistratura como está concebido en estas leyes. Es decir, quieren, por ejemplo, exactamente, garantizar una institucionalidad que les pueda garantizar una salida tranquila. Quieren cambiar la Constitución, ¿saben para qué? No para la eternización de Cristina, para la eternización del partido de gobierno, y la sociedad les va a decir que no estamos dispuestos a asistir con indiferencia a que pongan en riesgo lo que nos costó tantos años y sacrificio conseguir en la Argentina. Muy bien, vamos a ir por todas estas cosas. ¿Estamos en una dictadura? Esa es otra cosa que nos preguntan. No, señor, el que diga eso no sabe lo que es una dictadura. No está hablando honestamente, o no tiene la menor idea. No estamos en una etapa de supresión o anulación de los derechos como ocurre en las dictaduras. Estamos en una etapa de degradación y de devaluación de derechos y valores fundamentales de la República. Eso sí está ocurriendo. Y cuidado, amigas y amigos, cuidado, porque la etapa de degradación y devaluación de derechos fundamentales puede preceder a la etapa de anulación y supresión de derechos fundamentales.
Por eso también tenemos que estar alerta los argentinos. ¿Quieren que les ponga unos ejemplos? Unos ejemplos. Fíjense qué cosas pasan en la Argentina. ¿Qué cosas ocurren en una Argentina con los valores de la República debilitados? Fíjense qué cosas ocurren. Si alguien tiene una empresa de construcción y quiere participar en una licitación, tiene que llevarse bien con el Estado, si no queda excluido de la licitación. Tiene que alinearse con el gobierno, si no queda excluido de la licitación. Si sos intendente o gobernador, gobernador o intendente, y querés obras para tu pueblo, para tu provincia, tenés que alinearte con el gobierno nacional sin chistar y decirle todo que sí. Si tenés un medio de comunicación, y no querés que te ahoguen quitándote la publicidad oficial o apretando a algunos empresarios para que no avisen en tu diario, tenés que decir que todo está bien en el gobierno nacional. Si sos un dirigente sindical y querés que no te dividan el sindicato o no querés tener problemas a la hora de representar los intereses de los trabajadores, tenés que decirle todo que sí al gobierno nacional, si no vas a tener problemas en el sindicato. Si sos dirigente de la Federación Universitaria Argentina, y acá está Emilio Cornaglia, su presidente, y no querés que te dividan la Federación Universitaria Argentina, calladito la boca, sin chistar, decirle todo que sí al gobierno nacional. Si sos empleado público, y esto está pasando, no digo lo que digo de manera irresponsable, está pasando. Si sos empleado público y no querés que te acosen, que te mortifiquen y que te hostiguen, tenés que ir a los actos de la cámpora, si no vas a tener problemas y corres el riesgo de perder el empleo público. Está pasando, amigas y amigos, está pasando. Ya lo conocimos a esto nosotros. Vamos a frenarlos de la única manera que podemos frenarlos. Con el voto popular, con el voto de las mayorías, vamos a decirle basta, señores. No tienen derecho a hacer lo que están haciendo. No es tanto lo que les pedimos. Pedimos que respeten la República, que respeten la Constitución, que respeten al que piensa de manera diferente. No es tanto lo que les estamos pidiendo. Todas estas cosas pasan porque tenemos un gobierno que no respeta la República. Entonces, termino ahora sí, muchachos. ¿Qué es lo que queremos? Formosa, acá veo banderas de los pueblos aborígenes. De Suárez, sí. Miren, estuvimos con Félix Díaz, estuvimos con los COM en Formosa y vamos a estar con los COM en el Chaco. No vamos a permitir que existan gobiernos racistas, gobiernos que discriminan, gobiernos que cometen las injusticias que cometen contra nuestros hermanos aborígenes. Tenemos que darle visibilidad a este tema. Gracias por la presencia de ustedes y nuestra solidaridad en esta lucha por la justicia. Bueno, mire. A ver, chicos, les digo, ¿qué queremos? ¿Qué queremos para la Argentina? Miren, claro, la sagrada libertad. Aquella que nos ordena escuchar el himno de la nación argentina, el grito de la sagrada libertad. Claro que queremos eso. Pero queremos un Estado decente, un Estado amigable, un Estado austero, un Estado ejemplar, que sea capaz de resolver los conflictos en clave democrática, sin apelar a la descalificación y al agravio de quien piensa diferente. Queremos un Estado inteligente, que sea capaz de pensar el futuro, de pensar el mediano y el largo plazo.
Un Estado que sea capaz de definir las estrategias fundamentales para el crecimiento y el desarrollo, que no es lo mismo. Miren, durante la década del 90, el Estado fue lobotomizado. Si el Estado, como dice Durkheim, es la inteligencia de la sociedad, en los años 90 nos lobotomizaron. En la Argentina, los que hoy nos están gobernando y no han hecho nada para dotar de más inteligencia, más capacidad de operación y de inteligencia estratégica al Estado. También es esto otro desafío. Queremos priorizar la educación. Queremos una educación de excelencia. Queremos como factor para la lucha por la igualdad, por supuesto. No hay igualdad, amigas y amigos, si no garantizamos la educación. A veces ni con educación se garantiza la igualdad, pero sin educación seguro no se garantiza la igualdad. Queremos garantizarle a todos el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Acá está Javier González Fraga. Acá está Javier. Gracias, Javier. Está nuestro querido amigo Javier González Fraga, quien fue el autor del Plan Casa Joven. Era un plan extraordinario por el cual le garantizábamos créditos a 30, 40 años a los jóvenes, con un apoyo del Estado para que puedan acceder a la vivienda. No solo vivienda social garantizábamos, sino también vivienda para los chicos que estudiaban, que querían casarse o autonomizarse. Era un plan que todavía tenemos que reivindicar. Les aclaro que sobre todas estas cosas que hemos estado hablando, en el 2011 teníamos las propuestas, están allí en la página web. Allí las pueden encontrar ustedes sintetizadas. Las propuestas no podemos desarrollarlas ahora. ¿Se imaginan? Estaríamos aburriéndolos hasta las 3 de la mañana. Pero teníamos propuestas. Estas son las cosas por las que queremos trabajar. Terminar con la crispación, con la confrontación. Nadie es enemigo de nadie por el solo hecho de pensar distinto, muchachos. Nadie es dueño de la verdad. Más humildad, nadie es dueño de la verdad y menos en política. Ahora, para hacer esto, tenemos que reunir a las fuerzas que, a pesar de pensar igual, están trabajando separadas. Hay que reunir a todas las fuerzas progresistas de la Argentina para crear una alternativa para el año 2015 que pueda reemplazar al gobierno para cambiar este presente, pero sin volver atrás, muchachos. No queremos volver a los tiempos en los que gobernaban estos mismos, aplicando políticas neoliberales. Vamos a trabajar con grandeza todos, con mucho renunciamiento, para construir la Argentina que nos merecemos. Muchísimas gracias.